Buenas noches, buenos días o buenas tardes si están. Eh, Esta es la continuación del video anterior que había dado sobre cómo fue que pasó de que había elegida del que comerciaba del ambulante en el carro que me lo encontré, que estaba en un asiento reservado y él me habló su palabra, lo que dijo, habló unos versículos de Dios y me habló a mí. Y fue todo eso que pasó. Entonces ahora yo les quiero mostrar qué fue la continuación de eso y por qué fue que tan fuerte se direccionó hacia mí. Y es que yo le había dado parte yo le di todo lo que tenía y solamente me quedé con lo que yo necesitaba. Y es que él necesitaba más, él estaba pidiendo por su comida y todo eso. Y bueno, el versículo que me había dicho último fue de Isaías 55:1. ¿Y qué fue lo que sentí cuando leí? Porque yo lo leí, apenas terminé todo eso, yo comencé a leerlo. Y dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar y comed, y venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Eso fue lo que me dijo él, pero yo decidí buscar un poco más abajo lo que decía. Y ahí fue donde me tocó a mí. ¿Por qué gastasteis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y deleitad vuestra alma con grosura. Inclinad, y ahí fue donde tocó, inclinad vuestro oído, que yo estaba escuchando al ambulante cuando tocó ese de Jeremías, vuestro oído y venid a mí, oíd, vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias fieles de David. He aquí yo lo di por testimonio a los pueblos, por jefe y por maestro de la nación. Y es que, bueno, seguimos. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y ese fue el versículo donde más me tocó, el de azul. Ese fue el que más me tocó. Porque he aquí llamarás a gente. Yo le dije al ambulante cuando le estaba dando mi plata, le dije. Y cuando le di mi plata, justo me había puesto el versículo del día que tenía de mi Biblia y el de segundos de Corintios 9:7. Y es que el segundo de Corintios, en el segundo de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y es que, aunque yo no tenía tanta plata, aún así se lo decidí dar todo. Y aunque tuviera, yo sí lo hubiera dado. Y dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y estaba realmente feliz por darle eso porque él lo necesitaba y aparte de eso me había dado una confirmación de parte de Dios. Él había sido un medio para que me dé una confirmación Dios a mí. Entonces yo lo di feliz, le di alegre y me gocé por haber escuchado a él que haya abierto su palabra y justo en ese versículo, de tantos versículos que hay en la Biblia, justo haya dado ese versículo y justo había oído ese versículo antes de salir de mi clase, de mi estudio. Y el otro versículo que da es buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y buscar su palabra cada día. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que más que vuestros pensamientos. Porque como desciende como desciende del cielo de la lluvia y la nieve, no se vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y es que el ambulante, cada vez que se pone en un carro a hablar sobre la palabra de Dios que dice aquí, como desciende de los cielos la lluvia, porque su palabra que dio está escrita. Está escrita acá. Entonces, lo que siente la lluvia y la nieve y se vuelve allá, o sea que no vuelve sin nada, no vuelve así de un giro, sino que riega la tierra y la hace germinar. Porque hay personas que tal vez como yo no le han dicho de que gracias por esto, gracias por lo otro, pero ya está sembrado, está creciendo, está ayudándolos a recordar. Entonces da semillas y la siembra y pan que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En aquello para que la envíe. Es que el ambulante vino con esa palabra a mí y ahora permanece en mí, y ahora es donde yo más que nunca hoy día lo elegí a él hacer esto, porque lo pongo en primero a él. Entonces, y luego sigue, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos de montones, y los callados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerán cipres, y en lugar de las ortigas crecerán arrayán. Y será a Jehová por su nombre, por señal eterna que nunca será arraigada. Y después de que fue plantada en mí la semilla, nunca más será arraigada. Y no me voy a apartar del Señor. Entonces, pero el versículo que más me tocó de todo esto, porque todo fue lo que me tocó, pero el que más fue para este día, que fue que tuve el encuentro con ese ambulante, que es de mucha bendición para cada pasajero que sube, a pesar de que no le diga, es de mucha bendición para las personas. Y dice: he aquí llamarás a la gente que no conociste, y a gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Como les digo, el ambulante, al momento de darle, de ayudarlo para que se pueda alimentar, yo le dije: gracias por hablarme, gracias por ese versículo de Jeremías que justo estaba pasando. Y Jeremías era un profeta joven y no tuvo respuestas durante 40 años, no tenía ninguna persona para que se salve, como lo decía en lo que predicaban los jóvenes de Bai. Y no tenía respuesta, pero aún así él seguía. Y Dios quería ver su persistencia en seguirlo, a pesar de que no tenía esa respuesta de lo que hace tener frutos. Pero aún así él seguía, aún así que no tenía frutos, seguía. Entonces ahí fue donde: gracias por ese versículo que me diste, gracias, muchas gracias. Y luego se fue, y yo fui la que le llamé a él, le dije de que muchas gracias. Pero así como dice: he aquí llamarás a gente que no conociste. Y luego dice: y él se fue, pero luego volvió. Y dice: y gentes que no te conocieron correrán a ti. Y él volvió hacia más gente y me dijo: ¿pudiste encontrarlo? Y todo eso forma a cómo Dios te llama mediante personas, mediante cosas. Y lo que más interesante fue que justo me senté en un asiento reservado,
Y claro, habían 2 asientos reservados, pero yo me sentía el que estaba al lado de la ventana. Y estaba en un asiento reservado, pero no reservado porque era de color rojo, sino reservado porque era necesario que estuviera ahí, porque justo estaba un asiento de la persona, del ambulante que necesitaba escuchar. No hablaba muy bien porque, como les digo, tiene una parálisis en todo su cuerpo y también en su voz no podía hablar. Y ahora habla bien, bueno, no tan bien, pero sí se le entiende y su cuerpo también no está todo, pero sí se puede movilizar bien. Y aún así, yo tenía que estar cerca de él para poder escucharlo. Y estaba en un asiento reservado, guardado, para que yo me sentara, no porque fuera rojo, sino porque era un asiento reservado, especialmente que Dios me dio para sentarme, para poder escucharlo a él, para poder darle las gracias y para que él pudiera ver de que hay personas que sí realmente valoran y saben que todavía necesitan esa bendición de su palabra cada vez que va a cada carro que sube, que hay personas que realmente lo necesitan esas palabras, que hay algunos que se han alejado de la palabra de Dios y que necesitan volver y que Dios me dio una confirmación mediante él. Y bueno, eso fue el misericordia gratuita para todos. Tanto como tú y como yo necesitamos a Dios que nos salvó. Y gracias a eso solamente tenemos que aceptarlo en nuestro corazón. Pero el seguirlo no es fácil. Nadie dijo que era fácil. No es fácil, tú no tienes la salvación fácil, sino que tú también tienes que seguir, tener ese amor perdido por Dios. Y bueno, espero que les haya gustado. Esta es la segunda parte del video anterior. Espero que les haya gustado mucho. Esto fue lo que hice hoy día, lo que me pasó hoy día y quería compartirlo sí o sí porque le prometí que lo iba a hacer y cumplí y me alisté para que nada se me escapara y espero que les haya gustado, que ojalá que a pesar de que soy joven, que puedan ver que aún yo siendo escogida me dio la confirmación de que sí lo era y al igual que ustedes busquen su respuesta, búsquenlo, búsquenlo de alguna manera preguntándole o cuestionando, solamente su corazón se cuestiona y él lo va a responder y es así como funciona, pero siempre donde van a encontrar la respuesta es en su palabra y espero que les haya gustado y que tengan un bonito día, una bonita noche, que puedan descansar tranquilamente. Y nada, gracias.